Por fin está aquí el resumen del primer curso Almoraima. Y la verdad que ha sido maravilloso, tenía muchas ganas de hacer este vídeo porque ha sido una experiencia muy bonita, muy gratificante. Es el primer curso que organizo y creo que ha sido un acierto por diferentes cosas, ¿no? Una de ellas, el número de personas, que al final fueron 5 porque, claro, el edificio es de 6 personas y en su momento no me acordé que si hubieran sido 6, yo me hubiera quedado fuera del edificio. Entonces finalmente han sido 5 personas y me ha parecido un acierto porque ha sido una convivencia muy íntima, ¿no? Cercana, ¿no? Y eso me ha gustado. Luego el entorno es una maravilla. El hotel es maravilloso, todo lo que tiene alrededor es una vegetación y, es muy, no sé, muy especial, ¿no? El tener este edificio para nosotros solos es una maravilla porque nos permite estar ahí en este salón grande que tiene, tranquilos, con las guitarras, no molestamos a nadie y la verdad que ha sido una maravilla. Yo estoy muy contento. El ratito también que he dedicado a cada uno de los alumnos para mí ha sido muy bonito porque cada uno tenía unas inquietudes diferentes, ¿no? Algo que preguntarme en privado, algo que mostrarme, ¿no? Y eso me ha gustado mucho. Los momentos en el salón del hotel han sido muy bonitos. Éramos como una familia, ¿no? Yo me sentía como que estábamos en familia y he podido contarles, pues, desde cómo yo hago mis discos, cómo hago para componer. Luego el domingo hicimos una visita a Algeciras, a los lugares de Paco, de algunos de los títulos de Paco, ¿no? Y aquello, la verdad que fue yo creo que una parte también importante, ¿no? del curso, de la convivencia, ¿no? Ahí tuvimos un par de momentos muy curiosos. Uno de ellos fue que de pronto pasamos por el ayuntamiento y en ese mismo momento empezó a sonar Entre dos aguas. Y otro momento muy bonito fue en la Plaza Alta, ¿no? Ahí uno de los alumnos, Juanito Campos, se tiró ahí a tocar esta pieza allí en la Plaza Alta y la verdad que fue un momento muy emocionante, muy bonito. Muy buenas a todos, soy Juanma Santaella, marote, guitarrista, y he participado en el primer curso Almoraima impartido por José Carlos Gómez y quiero decir que ha sido un curso maravilloso. Hemos aprendido muchísimo sobre el tema de la composición, a la hora de abordar la creación de un disco, hemos aprendido técnicas, falsetas suyas y ha sido una experiencia muy enriquecedora. Hemos pasado un fin de semana maravilloso. Era un viaje muy impresionante y mágico, con buena gente. Me abrió mi sensibilidad musical. José Carlos muy bien sabe contar historias maravillosas con su guitarra. Su consejo viene de experiencia profunda y sabiduría. Te escucha con mucha atención, te acompaña en tu camino musical. Es una persona muy amable y generosa. Lo primero es felicitar a José Carlos por esta iniciativa. Los amantes de la guitarra flamenca pueden sacar provecho de conocer de primera mano sobre sus temas compuestos, cómo es el proceso de composición y detalles de su ejecución técnica. También de primera mano hemos conocido detalles sobre la vida del maestro Paco, historias y anécdotas alrededor de su faceta personal. El lugar elegido para realizar el curso es inmejorable y el reducido número de alumnos pues permite que las jornadas hayan sido de una agradable convivencia. Me llevo un gran recuerdo, unos buenos amigos y una buena dosis para seguir con la guitarra. Ha sido una experiencia súper bonita por todo, empezando por el entorno, que es sencillamente espectacular. Después por la persona de José Carlos Gómez, que pues aparte de un músico increíble, es una persona fuera de serie y es una experiencia única poder ver cómo es el proceso creativo, ¿no? de un músico de esa calidad
y a la vez inspirador. Y ya no solamente por tener la oportunidad de poder tener de primera mano alguna falseta suya, que eso es un lujo, porque desde luego mejor que él no te la va a explicar nadie. Siempre hay trucos y secretos que son imposibles de transcribir, ¿no? O que se van perdiendo cuando pasan de mano a mano, ¿no? Así que eso es un lujazo, ¿no? Yo me he llevado un par de ellas y súper feliz. Y luego, por último, muy especial el poder recorrer de la mano de José Carlos pues todos los sitios significativos de la vida de Paco en Algeciras, ¿no? Su lugar de nacimiento, las calles que inspiraron su música, la Plaza Alta, la calle Munición, en fin, muy, muy bonito. Y por no hablar de, bueno, pues de todas las experiencias y vivencias que José Carlos ha tenido con él y con otros músicos y que, bueno, es súper interesante conocerlas de primera mano. Así que nada, animaos porque el único inconveniente es que se hace muy corto. Así que nada, repetiré seguro el curso en el mismo lugar el próximo año y ya os adelanto que en febrero voy a hacer otro curso para 5 guitarristas en la casa de Paco de Toledo, en la casa del maestro. Eso va a ser, sé que va a ser mágico, porque ese lugar es impresionante. Esto es el Hotel Boutique Paco de Lucía ahora, ¿no? La casa donde el maestro vivió. Esto será en febrero y pronto lo anunciaré. Os mando un abrazo.